En realidad vamos a tener, me parece, él lo va a decir mejor que yo, más uruguayos a la Argentina que argentinos al Uruguay. ¿O me equivoco? Robert, ¿cómo te va? Buen No, día. ¿cómo están? Buen día. Es así como lo estás describiendo. Sin lugar a dudas, desde que comenzó el mes de julio, no nos olvidemos que aquí son 2 semanas en la mayoría de las instituciones de enseñanza, las vacaciones de julio. Ujú. Si bien la educación pública ha definido que sea esta semana que estamos transitando la semana de vacaciones, algunos institutos privados comenzaron ya en el comienzo de julio, la primera semana de julio, ya la destinaron como vacaciones. Por lo Ujú. tanto, muchos uruguayos cruzaron a Argentina, muchos eligieron incluso el sur de Argentina. Hemos Ujú. visto por allí algunas imágenes de quienes han llegado a lugares donde hay mucha nieve, están disfrutando y como vos lo decías, sin lugar a dudas, es más importante el volumen de uruguayos que ha cruzado la frontera hacia Argentina del que seguramente será de argentinos que lleguen a nuestro país. Ya lo hemos hablado, la diferencia Sí, sí, cambiaria, sin lugar a dudas, claro. es muy atractiva para las compras de los uruguayos. Así es. Dijiste que el sur del país es el destino más elegido. Sí, ¿Qué pasa sí. con la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, que estamos tan cerca? Seguramente lo que sucede en la provincia de Entre Ríos es que están teniendo un flujo migratorio, un flujo de turistas, pero principalmente del litoral del país, es decir, Ajá. de la gente de Paysandú, de Salto, que son por otro lado habitués de esos lugares. Pero el montevideano, que eligió viajar a Argentina mayoritariamente, optó por irse, por ejemplo, a Bariloche. Bariloche Mm. es impresionante como está de uruguayos, no solamente además de las clásicas excursiones de los jóvenes, de los adolescentes, sino también he visto cómo muchas familias con sus vehículos han decidido arrancar hacia esa zona de la República Argentina. Mm. Buquebús ha estado repleto, se imaginarán ustedes. En estas Claro. horas ha estado cruzando el río repleto realmente. Yo fui a despedir a unos familiares que Ujú. se fueron para Buenos Aires hace apenas 48 horas y Ujú. ya en la terminal de ómnibus, porque no nos olvidemos que Buquebús tiene dos modalidades, una que le permite ir al pasajero desde Montevideo hasta Colonia en bus y otra que le permite ir al pasajero directamente desde Montevideo hasta Puerto Madero en el Papa Francisco, ese buque rápido, pero que también resulta bastante más caro, es bastante más oneroso el pasaje. Ujú. Cuando fui a la terminal de Tres Cruces, desde donde salen los micros hacia Colonia para luego cruzar el Río de la Plata, les aseguro que estaba totalmente lleno, estaba repleto. Claro. Robert, ¿y qué es lo que más buscan los turistas a la hora de adquirir productos de la República Argentina? Yo te diría que buscan servicio. Más Ujú. que productos, son servicios. Ujú. Porque no nos olvidemos, y esto lo hablaba hace apenas un rato con amigos que están en este momento vacacionando por la República Argentina, Ujú. que los productos, muchos de ellos importados, han tenido un remarque de precios también en la República Argentina, en Mm. tanto la diferencia, el dólar ha aumentado sustantivamente. Claro, Entonces, no nos conviene a nosotros, por ejemplo, llegar hasta Argentina con el propósito de comprarnos, por ponerte una idea, un par de zapatillas. Por claro. más que podamos ir a un lugar de mucha oferta, bueno, Buenos Aires tiene una cantidad de lugares de muchas ofertas, el precio de la ropa, el precio de los bienes, básicamente son muy parecidos a los costos que tenemos acá. Ujú. ¿Qué le conviene al uruguayo? La comida, el Ujú. servicio, la Ujú. hotelería. Ujú. Yo creo que la otra vez habríamos hablado y creo, hasta te comenté la anécdota de que el día que Nacional jugó con Unión de Santa Fe, dicho sea de paso, hubo una serie de inconvenientes y desmanes en el final del partido, Sí. no en el final, sino cuando los tricolores empataron, hubo allí corridas, agresiones para con periodistas, Ujú. pero en las horas previas al partido se habían visto muchos uruguayos fotografiándose, ahora vos las redes sociales viste que es Ujú. como la invasión a la vida de todos, A ver. uruguayos con la campera de Nacional del Club Tricolor que Ujú. estaban sentados en hamburgueserías pero que se habían pedido para comer la hamburguesa champagne y Claro. tenían los baldes de champagne arriba de la mesa. Claro. Ese creo yo que es sin lugar a dudas una de las demostraciones más claras de lo que significa para el uruguayo hoy llegar a comer a Argentina. Ujú. Se come primero que muy bien, no se puede desconocer que en Argentina vayas a donde vayas vas a comer muy pero muy bien, Ujú. pero ahora con esta diferencia cambiaria se come muy barato, Claro. realmente muy barato. Claro, claro. Por ejemplo, si tuviéramos que, no sé, comparar
un plato tradicional uruguayo que sea parecido al argentino. ¿Cómo está la diferencia o cuál es la diferencia? Bueno, te lo voy a tirar en dólares, por lo menos Sí, para tratar claro. de ver un Sí, poco sí. Mira, el bife de chorizo Ujú. acá en Uruguay, en una muy buena parrilla, en un lugar coqueto, Sí, puede rondar, solo el bife estoy hablando, no lo sí. estoy pensando con un acompañamiento de un buen vino, el bife y de repente unas papas fritas. Acá te puede rondar ese bife de chorizo unos $12, más o Claro, menos. Eso es lo que cuesta acá. claro. Entonces, imagínate, vos por lo general cuando salís no va una sola persona, son dos, tres, cuatro, a veces va una familia a Sí, comer. estás hablando de un plato más o menos en 2.700, 3.000 pesos argentinos. Exacto, ¿Mm? exacto, exacto, exacto. Bueno, imagínate eso, entonces, que ahí en Argentina para nosotros es mucho más barato Sí, comer. claro, Es mucho más barato. O sea, no claro. vas a encontrar un bife de chorizo a $12 en Argentina, por Sí, no, ejemplo. no, por supuesto. Pero acá sí, acá tenés algunas parrilladas en Montevideo que ni te digo, Ujú. 12, 13, 14, $15 te puede llegar a costar el bife de chorizo. Robert, y los pocos argentinos que van para el Uruguay, ¿qué lugar eligen? Me he quedado sin el retorno de ustedes, chicos. Eh, No sé si ustedes. ¿me, me- Ahora sí. me Ahí lo... escuchás? Sí, ahora sí. Te preguntaba, los pocos argentinos que van para el Uruguay, ¿cuál es el destino que eligen? Seguramente va a ser la costa, va a ser Ajá, Punta del Este. ajá. ¿Por qué te digo esto? Creo que esto también lo conversamos en nuestro pasado encuentro. Porque mayoritariamente en el invierno el lugar que los argentinos encontraban para el descanso en las vacaciones era Colonia, Sí, ¿está? Cruzando el río. claro. Ahora, el público que llegaba a Colonia es el público de nivel socioeconómico medio, es decir, aquel argentino laburante Sí. que ahorró unos pesitos Ujú, y que en vacaciones de julio con los chicos optó por subirse al barco, cruzar, son 40 minutos de barco, ujú. pasar de repente 2, 3 días en Colonia, disfrutar de los atractivos que tiene esa ciudad. No obstante, me parece que por la diferencia cambiaria, por los precios que hay, ese argentino va a optar por hacer turismo en su país. Y quizás quien venga a pasar unas vacaciones de invierno sea el del poder adquisitivo alto. Y el de poder adquisitivo alto elige inexorablemente la costa uruguaya y particularmente Punta del Este. Punta del Este que hoy ya no es una ciudad de verano. Hoy Punta del Este tiene una dinámica de una ciudad pujante con muchísimos argentinos que han decidido establecerse definitivamente allí. Ujú. A la prueba estaba en el comienzo de año, las matrículas de los colegios ya no permitían, ya no daba abasto, no podían entrar más chicos porque habían llegado una cantidad enorme de familias que se establecieron allí en nuestro principal balneario. No obstante esto, yo te digo que soy un poco pesimista de la cantidad de argentinos que puedan venir a Uruguay apenas terminan nuestras vacaciones y comiencen las de ustedes, porque Claro, vieron que existe esa sincronicidad, ¿no? Nosotros ya la semana que viene terminamos las vacaciones, en realidad esta es la última semana de vacaciones de de julio, invierno. claro. El lunes que viene es un lunes feriado, es Ujú. un Claro, dato interesante que lo tengan en es cuenta el Día de la porque Independencia Uruguaya. no, es el día de la jura de la Constitución. Ah, El de la jura 18 de la de julio, Constitución. sí. Sí, la independencia es el 25 de agosto, el 18 de julio es la jura de la Constitución. Ah, Esto va a hacer que muchos se van a tomar todavía el fin de semana un poquitito más largo, ujú, así que el lunes no va a haber seguramente mucha actividad. ujú. Y ya te digo, no creo, pero vamos a mantenernos en contacto por supuesto y ahí les voy a Sí. contar, no creo que venga un número muy importante de argentinos esta vez para recorrer Uruguay. Claro, acá en la provincia de Entre Ríos arrancó esta semana, por 2 semanas, el receso de invierno, ¿no? Claro. Eh, ¿Tienen estimados, seguramente desde Turismo de Uruguay, cuántos uruguayos van a cruzar a la República Argentina? Eso va a suceder seguramente cuando terminen las vacaciones. Ah, Llegado ese caso, las autoridades del Ministerio de Turismo harán una evaluación y seguramente darán a conocer los números de las personas que se han ido. De todas maneras, tengo que decirte que Argentina no fue el único destino que ha elegido por los uruguayos. De acuerdo a lo que han manifestado los agentes de viaje, hubo muchos uruguayos que se fueron hacia Brasil, buscando sobre todo las temperaturas que son más amigables, claro. y tantos otros uruguayos que se fueron a Europa, algunos al Caribe y otros a Europa. Esta es una constante que se está dando desde que se levantaron las medidas de restricción
había como mucha avidez por parte de los uruguayos para viajar y bueno, si bien hay que también ser en esto muy claro, los precios de los tickets aéreos han aumentado considerablemente, Ujú. igualmente hubo muchos uruguayos que optaron por estos otros destinos. Bueno, para hacer el resumen entonces, principalmente el sur de Argentina es lo que han elegido los uruguayos Sobre todo. y por supuesto, bueno, en lo que tiene que ver con el país limítrofe o con la provincia limítrofe, Entre Ríos, bueno, el de Paysandú que se cruza, imagino yo, para la zona de Colón, de Concepción del Uruguay, Exacto. ¿no? Es decir, la costa del río Uruguay en la provincia de Entre Ríos. ¿Viene alguno para Paraná? ¿Sabés si algunos han elegido Paraná como destino? Mira, de la gente que yo conozco y de los que se mueven habitualmente desde Montevideo, Mm. no he escuchado a nadie que No, vaya no ha hacia la sucedido zona. lo mismo que en Semana Santa, que sí Claro, vinieron muchos uruguayos de Montevideo, sí. justamente, ¿no? Sí, tiene mucho que ver quizás también con las temperaturas, Claro, ¿no? Tiene que sí. ver esto con, bueno, salimos con Ujú. temperaturas que sean un poco más amigables, que sean más Claro, agradables. exacto. Me decían, por ejemplo, que en la ciudad mismo de Buenos Aires en estas horas ha estado muy frío. Acá hemos tenido vaivenes Ujú. tremendos en materia de temperatura. Para que tengas una idea, hace 48 horas teníamos 24 grados de Ah, pero temperatura. Ayer estamos iguales, acá también. Ayer teníamos 12, ¿eh? Ujú. Y ayer llovió, hoy yo estoy mirando por la ventana de mi casa ahora, el Ujú. cielo ya está mucho más despejado, pero la temperatura sin lugar a dudas se desplomó y Ujú. para hoy creo que se anuncia una máxima de 11 grados. Claro. Bueno, acá una máxima de 14 y también lo mismo, ¿no? El sábado tuvimos un día prácticamente de primavera con 28 grados de temperatura de máxima. El domingo a Claro, la mañana también mucho calor, hasta que después empezó a soplar un viento del sector sur y cambió totalmente la temperatura. sí. Lo mismo sucedió acá. El domingo a última hora comenzó a soplar un viento que desplomó la temperatura y realmente tenías que andar muy abrigado. Esto también, de alguna manera, el que ya estaba decidido a ir hacia el sur, el que ya estaba decidido a ir a recorrer Bariloche, los lagos Ujú. del sur, ese se había preparado muy bien y se Claro, iba. claro. Entonces a ese no le afectaba, pero viste que de repente asusta un poco a aquel que no está tan preparado, que le tiene Claro, un poco de miedo. O incluso no nos olvidemos, hay personas que también el frío puede eventualmente afectar algún tipo de patología, exacto, hipertensión, qué sé yo, o alguna totalmente. persona que ha salido recientemente de alguna afección respiratoria, incluso COVID, Ujú. trata de quedarse, resguardarse o de irse a lugares que sean un poco más cálidos. A propósito de COVID, ¿hay alguna restricción? ¿Piden, por ejemplo, para aquel que quiera ingresar a Uruguay, piden certificado de vacunación? ¿Qué Mira, sabes? Ujú. ¿Qué se ha sabes qué pasa hecho en la República Argentina también, ¿no es cierto? Sí, se pide el certificado de vacunación para Mm. ingresar, Ujú. pero bueno, ahora un juez acá la semana pasada hubo una movida interesante periodística, Ujú. porque un juez en representación de un grupo de los denominados antivacunas exigió la suspensión de la vacunación a los niños menores de edad. Claro. Ustedes saben que en nuestro país había comenzado a vacunarse a los niños al igual que a los adultos, Ujú. pero este juez, llevando adelante una iniciativa que fue puesta por un particular, que fue llevada a la justicia por un particular, Ujú. suspendió la vacunación. Ahora las autoridades del Poder Ejecutivo están en este momento con un recurso de amparo tratando de revertir esa situación. Pero concomitantemente con eso, Ujú. el juez también suspendió la obligatoriedad para aquellas personas que no se habían vacunado de tener que presentar un test PCR con 72 horas previas al ingreso al país. Ustedes saben que es un requisito también. Si Claro. no te vacunaste, si no tenés el certificado completo de vacunación, entonces tenés que hacerte un PCR con 72 horas previas al llegar al país. El juez consideró que esto de alguna manera era discriminatorio, entonces suspendió también esa decisión. Así que bueno, en eso estamos ahora. Hay idas y vueltas entre la justicia, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para ver cómo avanza todo esto ahora. Ujú. Bueno, lamento lo de Nacional aquí en la provincia de Santa Fe, que está muy cerquita de Paraná, ¿no? Hay un intercambio Sí, constante, estamos a 35 kilómetros. Y también lo de Colón con Peñarol, qué cosa, ¿no? De los equipos uruguayos respecto de los equipos santafesinos,
justo se han cruzado, ¿no? Por la Copa Libertadores de un lado y por la Copa Sudamericana del otro, ¿no? Peñarol está viniendo, yo no soy muy futbolero, te Sí, cuento, pero sí, Peñarol está viniendo con una muy mala racha realmente, sí. tanto a nivel local como a nivel internacional, incluso hasta se ha llegado a evaluar la No, pero posibilidad de remover a... lo que te quería preguntar es si ahora surgió una pica entre los hinchas de Nacional y Peñarol versus los santafesinos de Colón y Unión. Bueno, no sé si eso sucederá, no creo. Mm. Lo que sí pasó fue que hubo un malestar muy pronunciado con el partido que disputó Nacional frente a Unión de Santa Fe, Sí, que fue la semana porque pasada. Ujú. sí, entendieron, acá hay que tomar un poco con pinzas lo que se dijo, la hinchada de Unión de Santa Fe entendió que uno de los periodistas que estaba transmitiendo el partido de Nacional, que es un periodista partidario, es decir, va Sí, claro. financiado Ujú. por el Club Nacional de Fútbol, comenzó con ciertas arengas que obviamente crisparon los ánimos, Claro. y cuando Nacional empata a Unión de Santa Fe, Ujú. ahí se vino la hecatombe. Entonces, arrasaron todo, no solamente a los periodistas que eran partidarios, sino a los, con decirte que, bueno, colegas de la radio donde yo trabajo Sí, también que estaban transmitiendo sí. fueron víctimas de alguna manera de esos arrebatos porque tiraron los equipos al piso, Claro. rompieron absolutamente todo. Fue bastante complicado lo que aconteció. Incluso hubo algunos videos Ujú. circulando en redes. La policía debió hacer un cordón para protegerlos. Ujú. Esto también ya generó que la prensa uruguaya reclame la presencia de la policía dentro de los campos de juego. Ustedes saben que aquí en nuestro país, a partir de una gestión de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ujú. la policía no ingresa al campo de juego. Claro. En el campo de juego toda la seguridad corre por cuenta de los equipos. Si no hubiera estado la policía en el interior del campo de juego cuando jugaron Nacional y Unión de Santa Fe, seguramente habría que haber lamentado, se tuviera que haber lamentado algo mucho más grave de lo que aconteció. Qué lástima, ¿no? Bueno, Robert, te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto.